compartir la pantalla. Bueno, pues entonces, a tener el tema aquí nosotros. Imagino que están viendo la pantalla. Amén. Decidí tener este tema y cosas muy para analizar en este tema, que es uno de los artículos del anciano Jeff Pippinger. Y vamos a ver si alcanzamos, pues, como hasta llegar hasta allá. Este se llama, bueno, pero no es este el que quiero compartir. Yo quiero compartir, voy a salirme un momentico de acá. Voy allá. ¿Qué es la verdad número 3? Sí, yo creo que, o creo que es este. Creo que es este. Creo que es este el que quiero compartir. Es este. Entonces, este se llama La Odisea número 3. Y creo que aquí hay unos mensajes importantes. Vamos a ver, los temas son largos y vamos a ver si alcanzamos a analizar algunas cosas que me parecen importantes analizar acá. Y este es el último artículo que ha enviado el anciano Jeff. No es el último. Hay otro que se llama ¿Qué es la verdad número 3? Pero este lo envió el 3 de septiembre del 2023. O sea que es un artículo de este mes, ¿no? ¿Ya lo habían leído ustedes? A ver, ¿quién dice amén? ¿Quién lo leyó? ¿Alguno lo habría leído? Amén. Sí, sí lo leí. ¿Sí lo leyó? Sí. Porque yo creo que yo lo envié al grupo. Sí, Usted lo envió al grupo, sí, de ahí fue que lo leí. exactamente. Yo lo hice PDF para que ustedes, cada uno que lo quiera Sí, que lo aquí. quiera imprimir, lo imprime y lo tiene en físico. Y puede trabajar con él, enviarlo a otros hermanos, hacer la obra misionera. Es el último que está allí. Sí, tiene una cita de los materiales de 1888, página 403, que dice: debemos saber por nosotros mismos qué constituye el cristianismo, qué es la verdad, cuál es la fe que hemos recibido, cuáles son las reglas bíblicas, las reglas que nos ha dado la más alta autoridad. Y esa es una cita inspirada, ¿no? ¿Cuáles son las reglas bíblicas? Las reglas que nos ha dado la más alta autoridad, porque si aplicamos esas reglas en nuestro estudio, vamos a encontrar una interpretación que no es privada, sino la interpretación divina que es para toda la especie humana. Amén. Amén. Y tenemos acá una cita, está larga, y la vamos a leer, y se llama Lecturas de William Miller, volumen 2, y esta es una conferencia 12-178. Conferencia 12-178. Y dice: durante varios años, Futuro para América ha identificado que las 7 iglesias del Apocalipsis no solo representan la historia del Israel moderno desde el tiempo de los apóstoles hasta el fin del mundo, sino que las 7 iglesias también representan el antiguo Israel desde el tiempo de Moisés hasta el fin del mundo. La lapidación de Esteban, los pioneros del advenimiento, no, bueno, voy a volver a leer, que creo que no leí bien. Dice, sino que las 7 iglesias también representan
el antiguo Israel desde el tiempo de Moisés hasta el fin del mundo. Y dice acá la lapidación de Esteban. Ese era el tiempo para ellos, ¿no? El tiempo del fin para ellos fue la lapidación de Esteban, porque ¿qué ocurrió en la lapidación de Esteban? Cuando apedrearon a Esteban, ¿qué ocurrió? El fin de las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. Sí, pero ¿qué ocurrió ahí? El apedreamiento de Esteban. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando se cumplieron esas 70 semanas? Se cerró la gracia, ¿no? Se le cerró, el pueblo de Israel fue desechado como el pueblo de Dios, ¿no? Se le cerró la puerta de gracia para ellos. Entonces, habla de la lapidación de Esteban, era el fin del tiempo de gracia para ellos. Por eso, esa lapidación de Esteban está ilustrando el fin del tiempo de gracia para nosotros, ¿correcto? Amén. Los Amén. pioneros del advenimiento no enseñaron esta verdad, pero entendieron y emplearon los principios que establece esta verdad. Ellos no enseñaron que esa cierre de gracia del pueblo de Israel literal era una ilustración para nosotros aquí al fin del mundo. Ellos no enseñaron esas reglas de que el principio, el fin está ilustrado con el principio, pero dice, pero entendieron. O sea, los pioneros del adventismo no enseñaron esa verdad, pero entendieron y emplearon los principios que establece esta verdad. Sin enseñarla, ellos los entendieron y emplearon esos principios. Jesús identifica el fin desde el principio y el antiguo Israel representa al Israel moderno. Amén. Entonces, es lo que acabamos de decir, ¿no? Que el Israel antiguo es una ilustración de nosotros, el adventismo, que somos el Israel moderno. Por lo tanto, cualquier verdad que sea parte de las características proféticas de Israel moderno, también existió en el antiguo Israel. A ver, ¿entendimos eso? Hermana Fulvia, ¿me podría explicar lo que quiere decir ese párrafo? Hermana, ¿me lo puede poner para poderlo leer otra vez? Ahí lo tiene. Por favor. Ahí lo tiene en la pantalla. Jesús identifica el fin desde el principio, representa lo moderno, hasta cualquier que sea parte de las características. Sí, hermana. Nosotros somos el paralelo de ellos. Todos los acontecimientos que se han dado ahorita en estos últimos tiempos en el Israel moderno ya había acontecido en el Israel antiguo y también es paralelo con el tiempo milerista. Así lo miro yo. Sí, entonces dice, cualquier verdad que sea parte de las características proféticas del Israel moderno, también existió en el Israel antiguo. O sea, nuestras características aquí, en este Israel del fin del mundo, existieron también en el Israel antiguo. Las 7 iglesias de Asia es una historia así. Así me había. Dice, antes de la historia milerita, la visión cristiana tradicional, tradicional de las 7 iglesias era que representaban las iglesias reales en Asia Menor durante la época de Juan. Entonces dice que antes de la historia milerita, la visión cristiana tradicional de las 7 iglesias, lo que ellos creían que eran las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis era que
Estas iglesias representaban las iglesias reales o literales en Asia Menor, porque esas iglesias existían en Asia Menor en la época de Juan. La visión tradicional también entendía que el consejo a las iglesias individuales también puede extenderse como un consejo específico para varias iglesias a lo largo de la historia cristiana. O sea que además que era un consejo para las iglesias literales, también iba a ser un consejo para varias iglesias específicas en la era, a lo largo de la historia cristiana. Y también que el mismo consejo y advertencias son para cristianos individuales. Esos consejos también no eran solo para las iglesias literales, para las iglesias en toda la historia cristiana, sino también eran consejos para los miembros de las iglesias individuales. También entendieron que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia, desde el tiempo de los discípulos hasta el fin del mundo. Estas perspectivas son anteriores a la historia milerita. Eso era lo que ellos creían antes de la historia milerita, antes de 1798 que empezó la historia, el tiempo del fin para los mileritas. Esos 4 reconocimientos de las 7 iglesias que conformaban la visión tradicional anterior a William Miller se basaron y se basan en la interpretación historicista de la Biblia. ¿En qué se basan esos conceptos anteriores? De que eran para las iglesias de Asia Menor, de que eran también para las características específicas para las iglesias a lo largo de la historia del cristianismo, que eran también para los cristianos individualmente. ¿Se basaron en qué? En el principio historicista de interpretación. ¿Y cuál es ese principio historicista, hermano? A ver si lo decimos acá para que todos entendamos cuál es el principio histórico. La hermenéutica. El principio historicista de interpretación profética es que el mensaje, la profecía, el mensaje profético empieza en los días. Un momentico, hermano Carlos. La hermana Fulvia, ¿qué fue lo que dijo la hermenéutica? Sí, hermana. ¿Qué dijo? Hermana, dígame, no importa que estemos que aquí. Para mí era le daban ese significado por la hermenéutica. Eso fue lo que comenté, pero disculpe, hermano Carlos. No, pero sí, yo quería que lo volviera a repetir porque está equivocada, hermana. Entonces, para que usted ponga cuidado lo que va a decir el hermano Carlos. Diga, hermano Carlos. Gracias. O sea, como decía, el principio historicista de interpretación, que hoy en día solamente creo que este movimiento puede sostener, porque todo el resto del mundo, tanto obviamente católico como protestante, para ellos ya no existe este principio, significa que el mensaje profético es dado en tiempo del profeta. Y esa visión empieza a cumplirse desde los días de el profeta de manera continua hasta el fin del tiempo. Es decir, no hay, no se detiene en algún momento para luego ir al futuro y luego ir hacia atrás. Es un cumplimiento profético histórico de la profecía, continuo hasta el fin del tiempo de gracia, desde los días del profeta hasta... Sí, que es lo que vemos en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Empieza la visión con el profeta Daniel y finaliza con la piedra destruyendo a los reinos de este mundo, o con el juicio investigador en Daniel 7 y así sucesivamente. Y que se sigue repitiendo hasta acá, eso que sucedió atrás, allá en la historia, pues se repite acá, por ejemplo. Porque la Biblia todo es una profecía, no solamente Daniel 2, Génesis 3, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pues ahora el Señor está liberándonos. De hecho, cuando de 1798 para acá, ese pueblo
que fue reunido de 1798 para acá, ese pueblo, ya en 1844, que ya fue pueblo adventista, ese pueblo fue liberado de Egipto, de todas esas costumbres que habían, lo sacó de Egipto y le dio su ley en 1844, le puso nombre de adventista del séptimo día, y esa es una liberación de Egipto. Solo que el pueblo se está regresando, ¿no? Se ha regresado. Entonces, esa Una pregunta, una preguntita. Sí, señora. Hermano, entonces el principio historicista para el profeta Ezequiel está desde que él comienza sus enunciados hasta que él termina, ¿no? Pero lo fundamental de él es llevarnos hacia el sellamiento. Dígame si estoy equivocada. Sí, eso, el mensaje del profeta Ezequiel pues nos alcanza a nosotros, desde que él lo escribió hasta que nos alcanza, desde la historia en que él lo escribió, porque por eso es que nosotros tenemos que estudiar historia sagrada. Y antes en los colegios se enseñaba la historia sagrada. Antes se daba, pero ya no les dan eso porque dicen que lo importante es solamente español y matemáticas, porque a él no les interesa dar historia, porque sabe que con la historia podemos no, es más difícil para él que nos engañe. Entonces, el principio historicista no tiene que ver con hermenéutica, hermana Fulvia. El principio historicista para mí es lo mismo que el alfa y la omega, que el Señor ilustra el fin con el principio. Allá atrás, en el principio, en la historia. Amén, hermana Fulvia. Amén. Amén, amén. Sí, por eso le hice repetir y me atreví a interrumpir al hermano Carlos, porque quiero que no tengamos confusiones. Ese principio historicista para mí es lo mismo que el principio de que el Señor ilustra el fin y dice lo que ocurre en el fin con lo que pasó al principio. ¿Correcto? ¿Sí es así o no, hermano Carlos? ¿No me está escuchando? Hermano Mauricio, ¿sí es así o no es así? Amén, mi hermana. Sí, claro que sí es así. Ah, ok, bueno. Perfectamente. Bueno, entonces continuamos. No sé si el hermano Mauricio, si él debe estar por ahí, pero no sé. No lo veo. Sí está. Bueno, continuamos. Feliz sábado para todos. Bueno, Feliz sábado. bienvenido, hermano. Gracias. Feliz sábado. Estamos estudiando estos artículos, uno de los últimos artículos del anciano Jeff. Se llama La Odisea 3. Entonces, seguimos acá con este párrafo. Las 7 iglesias de Asia es una historia de la iglesia de Cristo en sus 7 formas, en todos sus giros y vueltas, en toda su prosperidad y adversidad, desde los días de los apóstoles hasta el final del mundo. Los 7 sellos son una historia de las transacciones de los poderes y reyes de la tierra sobre la iglesia y la protección de Dios de su pueblo durante el mismo tiempo. Las 7 trompetas son una historia de 7 juicios peculiares y severos enviados sobre la tierra o el reino romano. Y las 7 copas son las 7 últimas plagas enviadas sobre la Roma papal. Mezclados con estos hay muchos otros eventos entretejidos como corrientes tributarias y llenando el gran río como corrientes tributarias y llenando el gran río de la profecía hasta que el conjunto nos lleva al océano de la eternidad. A ver, ¿qué podíamos decir de ese párrafo? Lo voy a volver a leer.
Las 7 iglesias de Asia es una historia de la iglesia de Cristo en sus 7 formas. En todos sus giros y vueltas y en toda su prosperidad y adversidad, desde los días de los apóstoles hasta el final del mundo. Es una historia de la iglesia de Cristo en todo eso, desde los días de los apóstoles hasta que venga Cristo por segunda vez. Los 7 sellos son una historia de las transacciones de los poderes y reyes de la tierra sobre la iglesia. Entonces, ¿qué son? Los 7 sellos son ¿qué? Una historia de las transacciones de los poderes y de reyes de la tierra sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Y también una historia de la protección de Dios de su pueblo durante el mismo tiempo, cómo Dios ha protegido a su pueblo. Las 7 trompetas son una historia de 7 juicios peculiares. Entonces está hablando de los juicios de las trompetas. Peculiares y severos, enviados sobre la tierra o el reino romano. Y las 7 copas son las 7 últimas plagas enviadas sobre la Roma papal, mezclados con eso que acabamos de decir, hay muchos otros eventos, entretejidos como corrientes. Ahí dice tributarias, no sé si es la traducción que le puso, porque no sé qué tenga que ver con tributarias, pero entretejidos como corrientes, o sí puede ser corrientes tributarias, y llenando el gran río de la profecía, hasta que el conjunto nos lleva al océano de la eternidad. O sea que entretejido con esas cosas de las 7 iglesias, que son la historia de la iglesia de Cristo desde los días de los apóstoles hasta el fin del mundo, y los 7 sellos es la parte externa, lo que va a ser los gobiernos de esta tierra y la opresión que van a ejercer sobre las iglesias de Dios. Y también las 7 trompetas, que son los juicios terribles y severos que manda Dios sobre esta tierra, y que las 7 copas son las 7 plagas, pero que entretejido con todo eso hay otras, Hermana, un momentico, hermano, otros eventos que llenan el gran río de la profecía que nos dejó Dios, el conjunto, hasta que el conjunto nos lleva al océano de la eternidad, dice ahí. Dígame, hermano Mauricio. es que ahí donde dice corrientes tributarias, mire que dice muy claro que otras, bueno, si lo puede devolver un poquito para volverlo a leer. Dice, ahí está bien, mezclados, está hablando de las 7 copas enviadas sobre Roma papal. Mezclados con estos hay muchos otros eventos entretejidos como corrientes tributarias. O sea, esas corrientes tributarias son, dice ahí mezclados, son otras alianzas que Roma papal ha tenido, por ejemplo, con los 10 reinos, ¿sí? Y han colaborado con ellas, por eso están entretejidas en esos eventos. Pues es como lo entiendo. Ajá, en los eventos. Sí, por decir algo, Roma también recordemos que los 10 reinos son los que le entregan el poder a Roma. Y esas 7 copas son las 7 últimas plagas enviadas sobre la Roma papal, la cual está mezclada con otros eventos entretejidos como corrientes tributarias. ¿Sí? O sea, otros reinos que también han colaborado con Roma y están ahí entretejidos con Ok. en esos eventos. Por Y que, ejemplo, como decir Estados Unidos, ¿sí? Todas las que se alían con Roma sí, para, porque la Roma moderna es la triple unión. así es Solo correcto. la Roma moderna.
Es Y, por eso que dice y ahí corrientes ah, tributarias. ok, hermano, gracias. Contribuyen a eso. Ok, entonces dice, y todo eso está profetizado, eso está llenando el gran río de la profecía. Un río es un río para en algún momento o no para. El río no para, la profecía tampoco para, ella va avanzando, avanzando, avanzando. Amén. Llenando el gran río de la profecía hasta que el conjunto, o sea, todo lo que lleva ese río, nos lleva al océano. Los ríos desembocan ¿en dónde? En los océanos, ¿verdad? Amén, así es. Entonces nos lleva al océano de la eternidad. ¿Eternidad para vida eterna o eternidad? Bueno, yo no sé porque, bueno, al océano, porque los que son del pueblo de Dios, los mensajes para la iglesia es que nos llevan al mar de vidrio. Pero a los otros, los que no son del pueblo de Dios, ¿los llevan a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego, al mar de fuego, ¿no? Entonces, de todas maneras son océanos de la eternidad. Este para mí es el plan de la profecía de Juan en el libro de Apocalipsis, dice el anciano Jeff. No, este lo dice Miller, dice, este para mí es el plan de la profecía de Juan en el libro de Apocalipsis. Y el hombre que quiera entender este libro, debe tener un conocimiento profundo de otras partes de la palabra de Dios. Las figuras y metáforas utilizadas en esta profecía, no todas se explican de la misma manera, sino que deben encontrarse en otros profetas y explicarse en otros pasajes de las Escrituras. Por tanto, es evidente que Dios ha diseñado el estudio del todo, incluso para obtener un conocimiento claro de cualquier parte. Eso está William Miller, Miller's Lectures, Lecturas de Miller, volumen 2, conferencia 1278. Entonces, dice que Dios ha diseñado el estudio del todo, de toda esa palabra, para tener un conocimiento claro de cualquier parte de su palabra, con el estudio que ha diseñado el Señor. Tenemos el siguiente párrafo. ¿Quién lo quiere leer para nosotros? Mauricio, ¿querrías colaborarnos con el siguiente párrafo? Sí. Gracias. La hermana White está de acuerdo con el punto de vista historicista sostenido por Miller y lo defiende, pero añadió al libro de Apocalipsis una visión más profunda de lo que Miller vio, porque Miller no había reconocido el santuario tal como es realmente. Entendió que el santuario era la tierra. La hermana White reconoció que cuando Jesús presentó las predicciones representadas en el libro de Apocalipsis, lo hacía en conjunto con su obra como sumo sacerdote celestial. Cuando Juan se vuelve y ve a Cristo, él está caminando entre los candeleros con vestiduras sacerdotales y los candeleros están ubicados en el lugar santo. Y por lo tanto, en la historia después de su ascensión, pero antes de que él se mudara al lugar santísimo en 1844, Miller pudo, no hemos comprendido el significado de esta realidad. Tampoco, está como raro ahí lo que dice, ¿no? Dice, Él se mudará al lugar santísimo en 1844, Miller pudo, Miller no no hemos pudo, comprendido. Miller. Sí, eso sí será, Miller no pudo. Y no hemos comprendido el significado de esta realidad. Tampoco lo habrían hecho Tyndale, Lutero o John Wycliffe, ni ninguno de los primeros reformadores. La verdad es progresiva, brilla cada vez más allá, más hasta llegar al día perfecto. El gran principio, ¿sigo o hasta ahí? Siga hasta que termine. El gran principio tan notablemente defendido por Robinson
y Roger Williams, que la verdad es progresiva, que los cristianos deben estar dispuestos a aceptar toda la luz que pueda brillar de la santa palabra de Dios. Fue perdido de vista por sus descendientes. Las iglesias protestantes de América y también las de Europa, también favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, no lograron avanzar en el camino de la Reforma. Aunque de vez en cuando se levantaban unos pocos hombres fieles para proclamar nuevas verdades y exponer errores largamente acariciados. La mayoría, como los judíos en los tiempos de Cristo o los papistas en los tiempos de Lutero, estaban contentos de creer cómo habían creído sus padres y de vivir como habían vivido. Por tanto, la religión volvió a degenerar en formalismo y se retuvieron y apreciaron los errores y supersticiones que habrían sido desechadas si la iglesia hubiera continuado caminando a la luz de la palabra de Dios. Así el espíritu inspirado por la reforma se fue extinguiendo gradualmente, hasta que hubo casi tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como en la iglesia romana en tiempos de Lutero. Había la misma mundanalidad y estupor espiritual, una reverencia similar por las opiniones de los hombres y la sustitución de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Amén. Esto me hace acordar de algo, hermana. Sí, diga, hermano. Es que cuando empezamos a dar todo ese estudio de línea sobre línea y todo esto, no sé si se acuerda que algunos hermanos decían y daban una cita donde la hermana White dice que la palabra de Dios, que Jesús enseñó el evangelio de una forma tan clara y tan fácil que podía entenderse, pero que nosotros lo que enseñábamos era muy difícil, que eso de línea, que ellos no podían entender las líneas, que ellos no podían entender que los números, que todo lo que nosotros decíamos. Entonces, y ahí está el punto. El punto es que como esta iglesia fue cambiando la verdad, pues se perdió de vista las líneas, se perdió de vista todo lo que conlleva a ello. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ustedes estudian Timoteo, y Pablo le está escribiendo a Timoteo ahí en las citas de la hermana Guay, dice que Timoteo estudió, que sus padres le enseñaron línea sobre línea y renglón sobre renglón. Entonces, no es que sea difícil entenderlo, simplemente que como nos apartamos de la verdad, es difícil de verlo, pero tan pronto uno ya lo estudia, como dice ahí ese texto anterior que dice Jeff, que el hombre que quiera estudiar debe entender. Ajá. ¿Se te fue la voz? Que quieran entender Apocalipsis. Entonces, asimismo, los que queremos entender, tenemos que estudiar línea sobre línea. Y cuando uno lo hace, pues es sencillo, se ve sencillo, tal cual como lo enseñó Cristo. Es que cuando uno estudia línea sobre línea, uno entiende, hasta un niño puede entenderlo. No es difícil. Lo que pasa es que como los miembros de la iglesia se acostumbraron a esas enseñanzas superficiales que les dan en la iglesia, esos sermones superficiales, que es como repetir como un loro lo que ha pasado, pero no profundizan para encontrar el tesoro de la verdad. Entonces, para ellos es difícil porque ellos no quieren forzar su mente a encontrar cosas más profundas en la palabra de Dios. Amén.
Amén, así es, hermana. Amén. Nos acostumbraron con la hermenéutica esa que es repetición. Sí, que es como repetir, que sí que el Señor Jesús dio el sermón del monte, que sí que el Señor Jesús se compadeció de los pobres, que esto siempre es una repetición, pero no buscan una interpretación divina ya, sino repetir eso que está ahí ya, nada más, pero no buscan una interpretación más, la interpretación divina de de las cosas y cómo se aplica ahora lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a ver quién quiere leer la siguiente cita. Vamos a pedirle al hermano Toño que la lea. Hermano Toño, ¿me está escuchando o no me está escuchando? Hermano, Sí. O, ah, o si usted quiere, hermana Fulvia, lea usted el siguiente párrafo. Por favor. Sí, sí. ¿Cómo comienza? Aquí dice, ¿A dónde? aquí donde dice, si no se reconoce el hecho de que la verdad se desarrolla progresivamente, ahí. Indicado anteriormente, en la interacción de Dios con la humanidad. Aquí, hermano, aquí donde dice, si no se reconoce el hecho de que la verdad se desarrolla progresivamente a lo largo de la historia, ahí. Ah. Ahí sí puede leer, hermano, o no. Ajá, ajá. Aquí donde yo le estoy Si no se reconoce el hecho. Ajá. No sé, no lo veo. Dile. si no se reconoce el hecho de que la verdad se desarrolla progresivamente a lo largo de la historia, posible reconocer el significado de cualquier nueva luz en esta última generación. Una vez que una persona deja de comprender la naturaleza progresiva de la verdad, automáticamente comienza a confiar en las tradiciones. En la tradición y la guía humana. En las costumbres y la guía humana. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, si no conocemos que la verdad se desarrolla progresivamente, cuando se niega ese hecho, entonces empezamos a confiar en las tradiciones y costumbres y la guía humana caída. La verdad se va desarrollando progresivamente y tenemos que aprender a estudiar esas verdades que se van desarrollando progresivamente en la Biblia, que son ilustradas desde el principio, y a aplicarlas a lo que está ocurriendo en nuestra generación, en estos nuestros últimos días, en estos momentos.
La metodología que emplea Miller es una señal que recorre toda la línea profética y presenta un testimonio del desarrollo de la verdad bíblica que comenzó con los apóstoles. Sin embargo, en la señal representada por Miller encontramos un comienzo que exige una contrapartida al final. La mayoría nunca comprende estas realidades, pero no ocurre lo mismo con Satanás. Hermano Carlos, a ver, y hermano Mauricio, meditemos sobre este párrafo que me parece sumamente importante. Dice, la metodología que empleó Miller es una señal que recorre toda la línea profética y presenta un testimonio del desarrollo de la verdad bíblica que comenzó con los apóstoles. Sin embargo, en la señal representada por Miller encontramos un comienzo que exige una contrapartida al final. ¿Cómo entenderíamos eso? Sin embargo, en la señal representada por Miller encontramos un comienzo que exige una contrapartida al final. ¿Cómo interpretamos eso, hermano Carlos? ¿Qué dice usted? Sí, no sé si es cuestión de traducción, pero en verdad allí, sin embargo, en la señal es decir, no sé si lo estoy interpretando mal esa frase, pero, o sea, es lo mismo eh, que la señal representada por Miller, encontramos un comienzo que exige su contrapartida al final, en otras palabras, o sea, que se va a repetir la historia. Dice aquí, la mayoría nunca de estas realidades, pero no ocurre lo mismo con Satanás. No sé si es eso lo que debo entender de allí. Hermano Carlos, Ajá. es así como usted lo dice, pero para decirlo como más simple, es que el final no es lo que esperábamos. Ok, ok. El final no era lo que ellos esperaban, ni tampoco el que nosotros esperábamos. Por eso Ok. exige una contrapartida, ¿sí? Porque, como usted dice, se repiten las historias, pero igual como ocurrió en el pasado y como ocurrió en el tiempo milerista y con nosotros, el final no es lo que nosotros esperábamos, hay un chasco. Perfecto. Y es ahí donde se requiere, dice por Miller, la señal representada por Miller, encontramos un comienzo. O sea, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros llegamos al 18 de julio y esperábamos algo, pero tenemos un chasco. ¿Y qué nos exige otra vez? Como volver a comenzar y a poner todo en su sitio y dejar que la luz, la profecía, vaya brillando hasta que sea un día perfecto. Por eso exige una contrapartida, porque ese final no era el que nosotros esperábamos, no era así como nosotros lo veíamos. Y luego dice, la mayoría nunca comprende estas realidades. ¿Sí ve que por eso dice, la mayoría nunca comprende estas realidades? Pero no ocurre lo mismo con Satanás. Satanás siempre se aprovecha. Les voy a leer lo que significa contrapartida. Bueno, la busqué en Google acá. Dice, cosa que produce efectos contrarios a otra, compensándola. Digamos, los sindicatos no quieren dar el visto. Los sindicatos no quieren dar el visto bueno al gobierno en una política de ajuste, sean cuales sean las contrapartidas que puedan anunciar. O sea, el sindicato, por decir algo, se está yendo, hacen una reforma para ver si la... Entonces, lo que yo veo aquí es que lo que dice de la automáticamente comienza a confiar en, no, acá, ¿dónde está? Dice, en la señal por Miller
encontramos un pienso que exige una contrapartida al final. La señal de Miller, lo que ocurrió en el tiempo de Miller, sabemos que se va a repetir, ¿sí? Hermana Natalia, ¿puede ponerle silencio, por favor, a su micrófono? Encontramos algo, la historia de Miller, la señal de Miller es que se vuelve a repetir acá. Amén. Amén, amén, así es. Pero, hermana Natalia, por favor, póngale silencio a su micrófono. Que se va a repetir acá, que sí se repiten los chascos y todo, pero hay cosas diferentes. Como dijo Mauricio, hay cosas como que pueden ser hasta, ¿cómo dijiste, Mauricio? Hasta contrarias, ¿cierto? Sí, que no era lo que se esperaba. Es que no era como, o sea, el propósito que nosotros como seres humanos lo veíamos no era como se esperaba. Por eso es una contrapartida. Una contrapartida, algo diferente a lo que ocurre allá, y él sí lo estaba explicando en este video que yo le estoy traduciendo, el video 32, bueno, pero no lo puedo explicar ahorita, pero en todo caso, hay cosas que suceden, al principio sucedieron de una manera y al final sucede eso mismo, pero al revés. Entonces es algo diferente. Y que nosotros, como dice Mauricio, la mayoría nunca comprendemos estas realidades. Pero ¿quién sí las comprende bien? Hermana, disculpe, yo me enredé con lo que usted dijo. Dice, sucede lo mismo, pero al revés. ¿Cómo al revés? No entendí. O sea, como los mismos actores, pero por ejemplo, ay, ¿cómo es que no lo puedo explicar? Son los mismos actores, pero ocurre. Bueno, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el quiasma, con el quiasma de los 2520. Inicia cuando se le da la profecía de los 2520 a Acab. Le dice y llega el profeta Isaías y le dice que Efraín y Resín van a invadir a Jerusalén, pero que se han aliado para invadir a Jerusalén, pero que no permitirá, que él va. Al fin pudo entrar el hermano Agustín. Vamos a darle la parte al final. Pero que Efraín dejará de ser pueblo dentro de 65 años y que si Judá no cree, tampoco va a permanecer. Voy a hacer un alto ahí en la explicación para darle hermano Agustín y hermana Piedad. Yo voy a terminar el tema dentro de poquito para que ustedes tengan entonces el segundo servicio. Amén. Pero pónganle a su teléfono, porque no se le alcanza a escuchar. Vayan colocando el audio, que ustedes nos escuchen y que nosotros los escuchemos acá, porque hasta ahora no le escuché. Así que vayan acomodando eso del audio allá. Entonces la profecía es dada en el año 742. Dice que dentro de 65 años, Efraín, todavía no se le oye, hermano Agustín, que dentro de 65 años, Efraín dejará de ser pueblo. Y Efraín dejó de ser pueblo en el año 723, cuando fue enviado al cautiverio en Asiria, en el año 723.
Y del año 742 al año 723 pasaron 19 años. Y luego, del 723 al año 677, cuando se va preso Manasés, pasan 46 años. Entonces, esa profecía de los 2520 empieza primero con 19 y después con 46 para completar los 65 años. Amén, hermana Fulvia, ¿me está escuchando? Sí, le llevo el hilo. Pero al final, mire que aquí empieza primero con los 19 años y después los 46. Pero cuando termina esa profecía, hay de 1798 que termina la profecía para el pueblo de Israel, a 1844 hay los 46 años. Y de 1844 a 1863 hay 19 años. Entonces, hay los mismos elementos que al principio, solo que al final vienen primero los 46 años y después los 19 años. ¿Me hice entender? Sí, hermana, gracias. Y gracias, disculpe. Es algo como lo mismo, pero ocurre como de una manera contraria, porque al final primero vienen los 46 años y después los 19. Y al inicio empezaron los 19 y después los 46. Amén. Amén. Hermana, Ya hay otra explicación sencilla también. Bueno, hágale. Así rápido. Dígala rápido, pues. No se le escucha, Mauricio. Por ejemplo, cuando Jeff sacó el estudio, sacó a la luz el estudio del último presidente. El último presidente era 45 y por lo tanto era Trump y era el más rico y eso, ¿verdad? Entonces todos pensábamos que él era el último presidente, ¿verdad? Y todos creíamos, ¿no? Ese es el último presidente y todos pensamos cuando vimos ese estudio que Trump era el último presidente y que ahí como que se quedaba Estados Unidos y esto. Pero resulta de que vienen las elecciones y gana Biden. ¿Sí? Entonces, ¿qué tocó hacer ahí? Volver a hacer como una reiniciación, una contrapartida, porque muchos no entendieron eso. Y es cuando saca a la luz, ya pues Pippinger se queda callado y el hermano Teodore y otros hermanos hablan y precisamente el último presidente era Trump. Él fue el número 45 porque al subir Biden ya era un presidente globalista, por lo tanto ya Estados Unidos dejaba de ser una nación republicana y pasaba a la historia como pasó a la historia el Imperio Romano, que dejó de ser republicano para ser un imperio imperialista. ¿Ve? Hermano Carl, ok, hermano Mauricio, se le volvió. Atender eso, hermana Fulvia. No entendieron y por eso que muchos no entendieron y por eso se fueron del movimiento. ¿Ahí me escuchan? Sí, como Sí, hermano, sí. otra cosa, Mauricio, otra cosa. Hola, hermana María. Muy bien, hermana. Ya un momentico, ya les doy su tiempo. Espera que cerremos y les dejo ya para que ustedes tengan el tema. O como otra cosa, a ver, otro como para dar otro ejemplo de cómo sucede, cómo es una contrapartida. Se dieron las señales al principio y al final se da una contrapartida. El anciano Jeff Pippinger decía que pronto iba a ocurrir una especie de dictadura en los Estados Unidos.
Y así está. Así sucedió cuando la Revolución Francesa hubo una dictadura y sabía que esa era la señal del principio y que tenía que venirse a repetir aquí al final. Y uno no lo entiende bien, uno cree que se va a repetir exacta de la misma manera y no es exacta de la misma manera. Sí hubo una dictadura, pero la dictadura no fue en los Estados Unidos. La dictadura fue ¿en dónde? La dictadura fue en todo el mundo con lo del globalismo. Amén. Se cumplió lo que decía, pero en una forma, en una contrapartida, no completamente igual, no era ya solamente en los Estados Unidos, sino era a nivel global. ¿Sí? Es también, hermana, Amén. es también como el evento que esperábamos el 18 de julio. Todos esperaban un evento externo, pero el evento fue interno y muchos no lo entendieron. Eso es una contrapartida. Y muchos Muchos no lo abandonaron, entendieron. Mauricio, perdóname que te complemente, Amén. pero muchos abandonaron el barco porque dijeron que el chasco no ocurrió exactamente de la misma manera que ocurrió Así es. mineritas y que después del chasco los mineritas rapidito Dios apareció una señal en el cielo que les dijo que era el santuario, que tenía que ser de la misma manera. Sí se iba a repetir, pero hay una contrapartida, hay elementos de una forma diferentes a los de la señal al principio. Eso, ¿y qué tocó hacer? Pues volver a repasar, analizar hasta que nos dimos cuenta que sí se cumplió, solo que era interno, era con el movimiento. El externo venía después, como sucedió con la línea de la cruz, la semana de Cristo. Primero Cristo moría y luego sí sucedía la destrucción de Jerusalén. Asimismo es lo de nosotros. Amén, amén. Entonces eso no avanzamos mucho, pero poquito, pero analizamos para entender cuando estemos leyendo los artículos del anciano Jean Pipinier, poder entenderlos bien, como si un niñito estuviera leyendo y entendiera su lectura. ¿Qué es una contrapartida? Entonces ya sabemos, es algo de lo mismo, pero a la vez diferente y hasta contrario, como demostramos con lo de la profecía de los 2520, que está ese ejemplo claro que podemos colocar. Hermanos, vamos a cerrar este tema. Les aconsejo que lo estudien porque quiero decirles que en ese tema el hermano estudia y dice que el mensaje viene de Estados Unidos, no puede venir de ninguna otra parte, porque Estados Unidos es la tierra gloriosa y es allá donde Dios depositó para que se le diera su evangelio al resto del mundo. Entonces, la reforma que tiene que salir o el mensaje que tiene que salir, el cuerno del protestantismo, porque Estados Unidos ya no es protestante, ya está rendido, pero tiene que, Dios elige de allá. A este movimiento nació, fue allá en Estados Unidos, y el líder, sabemos quién es el líder, que nació allá, y dice que su mensaje, no sé cómo lo entenderían ustedes, pero vamos a seguir analizando en los siguientes artículo, porque él dice que ese mensaje, así como el mensaje tenía que venir del pueblo de Israel, y el mensaje vino del pueblo de Israel, en el tiempo de Israel era para todo el mundo, pero cuando el mensaje fue desechado y el evangelio fue llevado a los gentiles, ¿de dónde venía el evangelio para los gentiles? Quiero que me digan, ¿de dónde vino el evangelio para los gentiles? ¿Quién tenía esa verdad para los gentiles? ¿De dónde era Pablo? Israel, de Israel. Él vino de Israel, el pueblo de Israel tenía que... Desde allá tenía que ser dada, desde allá Dios dio su conocimiento, Dios dio el mensaje para darlo a todo el mundo. Y ahora el Israel moderno, la tierra gloriosa es Estados Unidos, está siendo desechada, pero tiene que quedar uno que le lleve el mensaje al resto del mundo como pasó con Pablo, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces vamos a seguir estudiando porque aquí es que él lo dice, yo lo leí. Entonces, bueno, hermanos, vamos a orar para darle el tema al hermano Agustín. Va a tener el hermano tema. El hermano Agustín, quiero decirles que lo acepté acá con nosotros en este mensaje porque Mauricio sabe que el hermano Agustín nunca ha desechado este mensaje, ¿verdad, Mauricio? Así es, hermana. Es un testigo y como vamos a decir, es como un nuevo miembro de nuestro grupo. ¿Quién quiere aceptar? Vamos a pedir un voto. ¿Quién quiere aceptar al hermano Agustín y a la hermana Piedad
aquí en nuestro grupo, en este grupo que tiene el mensaje especial. Yo doy testimonio de ellos, de que siempre han estado en el mensaje. No los he visto rechazar ni el 18 de julio ni nada, y por eso los invité aquí. Ellos me contactaron cuando por ahí, no sé cómo se enteraron, me preguntaron por el anciano Jeff, le dije, está activo otra vez. Y los hermanos quieren estar con nosotros porque nosotros somos el grupo que ahora representa Latinoamérica. Está Panamá, Venezuela, Colombia, y son los que han quedado hasta ahora, que no se han bajado de la firme plataforma. Un momentico, hermana. Entonces, hermanos, ¿quién quiere recibir a los hermanos? Hola. Un momentico. Yo. Digan amén. Digan amén. Amén. Yo estuve estudiando con ellos. Amén. ¿Y quién más, hermana Fulvia? ¿Quiere decir amén? Bueno, entonces los recibimos y ellos van a tener el siguiente tema, así que vamos a cerrar con una oración y les damos el tiempo a ellos. Entonces, arrodillémonos para orar. Amado Padre en los cielos, venos aquí delante de ti. Necesitamos estudiar los capítulos del anciano Jeff. Claridad para entender los temas, que nos acompañes y que sigas dirigiendo este barco hasta cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Vamos a decirle ahí a nuestro Dios, a quien hemos esperado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, Piedad y Agustín, Hermana. ¿tiempo es de ustedes? No se les escucha. ¿Se cayeron? Ahí están. Hermanos, el tiempo es de ustedes, hermano Martín. Sí, hermana. La escuchamos. Sí. Hola, hermano Mauricio, ¿cómo está? Hola, hermana Piedad, qué alegría escucharle. Qué alegría. Dios les bendiga. Bueno, me alegro, hermano, pues Agustín fue el tema, pero lo voy a presentar yo. Bueno, saludos. Como les he comentado, entonces, pues me dio la oportunidad ahorita de presentarlo. Saludos, hermano Agustín. Bueno, ¿cómo? Está como muy mala la señal, hermana Piedad. No se le escucha bien. Sí, pero confiamos en que entonces voy a presentarle algunos temas para estar en armonía con lo que él está presentando, las preciosas verdades de que el Señor me ha venido revelando vez tras vez al pueblo para preparar un templo que sean testigos de la gloria de Dios, ¿no? ¿Sí me escuchan?